Nos fascina observar la llama de una vela o las olas en el mar. Ese movimiento que cambia constantemente y no se repite, pero que se mantiene dentro de ciertos márgenes. Nos hipnotiza. Las nubes también. Acompáñenme y descubramos sus secretos con la ayuda de la cámara rápida. Conscientemente no lo percibimos, pero inconscientemente tampoco. Permanezcan hasta el final y suscríbanse para que no pierdan los futuros vídeos sobre nubes y atardeceres en cámara rápida. Hola amigos, bienvenidos a Mi Vida en el Campo en México. El día de hoy empezaremos a tratar el tema de las nubes y por eso he decidido subir a la punta de este cedro para mostrarle dos elementos muy importantes en las nubes y otros temas que tocaremos como los atardeceres y el clima en este lugar. Estos dos elementos son: aquí tenemos un monte de aproximadamente 2.900 metros de altura y aquí otros con una altura similar. Estos dos van a ser elementos que ayudan a que existan esas nubes tan bonitas y esos atardeceres. Vamos al tema del día de hoy. En la descripción encuentran los enlaces a las páginas y la información que se indica en un momento. En 1999 se logró por primera vez dar la vuelta al mundo sin hacer ninguna escala. De llamar la atención fue que se había planeado la trayectoria con mucho trabajo desde antes. Esto es, volar hasta qué coordenada, a tal altura, subir, bajar, para enlazar con otra corriente de viento y de esta manera lograr en menos de 3 días dar la vuelta al mundo. Aquí vemos, para el punto en el que nos encontramos, las corrientes de viento a aproximadamente 3.000 metros de altura, que es en donde aquí nos encontramos. Vemos que el viento se desplaza más bien hacia el norte. Estamos en un punto en que se reúnen. Aquí podemos ver en este clip cómo las nubes van en direcciones diferentes dependiendo de la altura. Vemos ahora a 5.500 metros de altura que las corrientes de viento van en otra dirección, más bien hacia el noroeste. Y en el clip que vemos ahora sobre las nubes, podemos observar que aquí van prácticamente en direcciones contrarias las nubes. Asimismo, veremos que la luz del atardecer encontrará una nube en donde proyectar esos rayos rojizos que llegan después de haber recorrido una buena parte de la atmósfera y que la utilizarán como la pantalla en un cine para mostrarnos sus hermosos colores. Y ahora, después de estos tonos rojizos, procedemos a ver las corrientes de viento a 10.000 metros de altura, que es aproximadamente la altura a la que vuelan los aviones. Como vemos, en este caso las corrientes van hacia el suroeste. Asimismo, tenemos que al pasar el aire por los cerros, sube y se enfría, creando las nubes que vemos en este video. Aquí vemos las nubes desplazándose en diferentes direcciones de acuerdo a su altura. Estos cambios que vemos en el brillo, en los árboles, no son rayos, es simplemente el paso de las nubes que oscurece y en cámara rápida da la impresión como si fueran rayos o descargas eléctricas.
nubes se están condensando y a la derecha en la mitad está cayendo lluvia. Nuevamente lluvia. Y ahora podemos apreciar cómo las nubes se mueven en direcciones diferentes de acuerdo a la altura que tienen. Veremos cómo los rayos de sol encontrarán algunas nubes para proyectar sus rayos rojizos. Este es el día más interesante que les presento. Al principio vemos las nubes que tienen un movimiento casi circular. Las nubes se empiezan a condensar y tendremos en un momento un buen chubasco, como se acostumbra en el centro de México. La gota de agua que quedó en la cámara se está evaporando y observaremos un atardecer muy bonito.